Bueno, voy a explicaros cómo se preparan cápsulas en una farmacia. Básicamente es imprescindible tener un capsulero. Este es un capsulero manual. Manual es antiguo, pero funciona. Exactamente. Hay que tener las cápsulas vacías. Se compran vacías, lógicamente. Vacías. Las cápsulas se abren y se cierran. Las cápsulas se abren, se llenan y se cierran. Bueno, tal como se abren y se cierran, ya está. Hay que tener el medicamento, mezclarlo con el excipiente para que quede uniforme antes de llenar las cápsulas. Las cápsulas se ponen en el capsulero. Bueno, están quedando cerradas, pero, en fin, imaginemos que están abiertas. Hay varios tamaños de cápsulas. Se escoge el tamaño de la cápsula en función de la cantidad de medicamento. Desde las 5 son las pequeñas y el triple cero son las grandes. Por ejemplo, estas son del número 2. Ya se ha escogido el tamaño de la placa según el volumen que ocupa la preparación. Entonces ponemos las cápsulas aquí, una por una, que son 100, y las abrimos. Y no podemos, se abren manualmente. Así todas. Se abrirían todas las cápsulas. Una vez se han abierto, se baja, se deja a nivel de la placa acrílica y ponemos encima el polvo para llenarlas. Se reparte con la espátula para que quede todo más uniforme. Tiene que quedar uniforme del todo. Si no cabe, se golpea para que el polvo se asiente. Entonces las tenemos las cápsulas como esta, a este nivel, llenas hasta el enrase de aquí. Bueno, ahora ya las subimos. Esta se había quedado aquí antes y las tapamos una a una. Tapadas, todas. Ya están llenas hasta su enrase, hasta aquí, tapadas, y ya simplemente las sacamos. Esto a veces se engancha un poquitín, cualquier viejecito, ya está. Ya las tenemos preparadas. El aparato bascula y las dejamos caer en el receptáculo. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es el control organoléptico, que es limpiarlas. Las dejamos en un paño y con otro paño frotamos y las limpiamos. Y incluso con cepillo las dejamos con todas las características. Tienen que no tener ninguna abolladura y estar perfectamente limpias. Y eso sería, pues, muy rápidamente la forma de hacer cápsulas.